Pues seguimos en esta barbería, programa 30, como hemos dicho al principio, lo que quiere decir que estamos ya en la recta final de esta temporada 25-26 y todavía todo por dilucir, porque a falta de 9 puntos, el Club Deportivo Castellón pues todavía está un poco lejos el ascenso directo, está un poquito más cerca el tema del playoff y también está un poquito más cerca el quedarte fuera del playoff, o sea que hay que ponerse el traje de faena para estos 9 puntos que quedan. Cádiz, mañana, sobre estas horas, veremos cómo estará el Electrónico de Castalia. Luego ese desplazamiento a Huesca, 6:30 de la tarde, y luego el Eibar, que posiblemente también se jugará en domingo a las 6:30 de la tarde. Don Iker, buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, nos quedamos ahí con ese mal sabor de boca. Sí, esa miel en los labios, ¿no? Con el gran partido que hizo el Castellón, para haberlo acabado, bueno, minuto 60, podía ir 0-3, 0-4, y al final lo acabas pagando. Esto es la promotion, ¿no? Porque nunca no mejor chutan. dicho. Eso es nunca mejor dicho. Y los delanteros, porque no chutan. Bueno, cuando hay que chutar y quieren meterse con la pelota dentro de la portería, y no lo digo por nadie. Sí, a ver, las ocasiones que tienen, sí que es verdad que la quieren asegurar, pero te la tienes que jugar. Y más un 1 contra 1, siendo como... Aparte, no definen mal los del Castellón, han metido muchos goles este año. Tendrían que haber definido y yo creo que hubiesen matado el partido. Sobre todo esa de Calatrava, que está solo la tira a un lado y el gol. Pero y la de Mavil también, que le da el palo. Luego todo lo recuerdas y te quedas 2 puntos en Ceuta que igual luego lo... Sí, claro. lo pagas. No quiero decir dichos, no quiero decir, porque sí que es el dicho de los ex. Bueno, tranquilos que Podiger no marcó el otro día. Ni Rubén. Ni Amelia. O sea, que esos son dichos que se dicen cuando te suelen perjudicar. O eso que es una fuera de lugar, porque decir, el fútbol que dice, el que perdona la paga, entrenador nuevo, victoria asegurada. Y cuando salen estas chorradas de comentarios, pues cuando ocurren. A quien madruga de lo ayuda, que nos jugamos en Cádiz, a las 8:30. Sí, mañana a las 8:30 en Castalia frente al Cádiz, un rival, bueno, que como ya hemos dicho en la primera parte, se ha caído por completo en esta segunda vuelta, solo ha conseguido sacar 5 puntos, está ahora mismo 18º con 39 y que viene de perder 0-1 en casa frente al Depor, una derrota dura, minuto 88, encadena 9 derrotas consecutivas en casa y además 9 partidos consecutivos sin ganar. Desde que lo hizo Sergio González en esa primera jornada frente al Mirandés no ha vuelto a conseguir la victoria y que bueno, llevan 3 entrenadores, con Garitano, con Sergio y ahora con Idiáquez, que de momento los 3 partidos que llevan no ha conseguido la primera victoria. Es verdad que ha cambiado un poquito la forma de jugar, juega un poquito más alegre, porque ahora que con Garitano y con Sergio pues era un fútbol algo más amarretegui y buscando muchas veces las contras, pero es verdad que esto le salía bien en la primera vuelta cuando el equipo atrás era una roca, porque el Cádiz estaba en playoff en la primera vuelta porque le encajaba muy pocos goles, era un equipo que defensivamente defendía muy bien y luego tenía arriba a Tabatatse, que era un delantero rápido que metió 6 goles. De hecho, sigue siendo el máximo goleador del equipo y no juega desde enero. O sea, el resto de delanteros pues lleva 4 goles, García Pascual, bueno, Suso no termina de momento de rata ya en ataque, han fichado ahora a Antoñito Cordero, que tampoco, bueno, uno de esos fichajes de mercado de invierno que está siendo poco potable, pero que tampoco a nivel de goleador está siendo muy importante. Lucas Pérez llegó hace un mes y medio, y se le nota para mí la edad. Si le dijeron que no en el Leganés fue por algo, aquí en el Castellón también se le rechazó. Así que, bueno, jugadores veteranos ya pasados un poquito de vuelta y que les queda 3 partidos contra ahora Castellón, contra Leganés y contra Racing, que tienen que sacar 3 puntos o al menos 4 para conseguir el objetivo. Vendrán con bajas importantes, el tema de Joaquín, el centrocampista que estaba siendo un fijo, en este caso para Idiáquez, y no va a estar. El caso de Ontiveros, que bueno, ya no va a estar para el resto de temporada por problemas físicos. El caso de Suso, que ha sido la gran noticia, ¿no?, el día de hoy, de que tampoco va a terminar la temporada por una lesión. Y Roger Martí, el delantero también de Torrent, tampoco va a llegar, al igual que Ice Carcelén, bueno, que tuvo una rotura creo de ligamento cruzado hace unas jornadas y tampoco estará disponible. Bueno, vamos a ver qué tipo de partido plantean. Para mí no puede fallar contra este tipo de equipo del Castellón, no podemos resucitar a todos los equipos de la parte baja. Así que bueno, vamos a ver qué nos comenta en este caso nuestro compañero Pablo Vallejo de Radio Marca Cádiz en este análisis de rival patrocinado por Andacar. Pues tiempo para hablar del próximo rival del Club Deportivo Castellón. En este caso viajamos a Cádiz para contactar con Pablo Vallejo de Radio Marca Cádiz. ¿Qué tal, Pablo? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre.
Bueno, ya escasas 24 horas para que llegue ese partido de este viernes en Castalia. ¿Qué nos puedes decir de la última hora del conjunto cadista? Que bueno, es verdad que está luchando por esa permanencia en la categoría. De momento todavía no ha entrado en esa zona roja, pese a que bueno, en toda la segunda vuelta solo ha sacado 5 puntos. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pues un Cádiz que está en un momento de forma totalmente espantoso, ¿no? De película de terror y de película de terror de las malas, encima, ¿no? Son 5 puntos de los últimos 54, en casa lleva 9 derrotas consecutivas, está protagonizando una de las peores segundas vueltas de la historia de Segunda División y creo que con estos 3 datos ya te podéis imaginar cómo llega el Cádiz a Castalia, ¿no? En el día de mañana viernes. Es un partido fundamental para el equipo amarillo que a pesar de todo esto, ¿no? Se está salvando porque estamos viendo la que es, en mi opinión, una de las ligas o una de las segunda división más pobres en cuanto a la lucha por la permanencia, ¿no? Yo tengo 28 años, bueno, cumplo 28 dentro de poco y no recuerdo una segunda división por la parte de abajo tan pobre, tan lamentable de los equipos que están ahí, ¿no? Y lo único que mantiene viva el Cádiz a día de hoy, Víctor, es que hay 4 equipos peores que el Cádiz, que son la Cultural, el Zaragoza, el Mirandés y el Huesca. Y eso es lo único que mantiene al Cádiz con vida, 3 puntos por encima del descenso a falta de 9. Así que veremos, porque parece que hasta el momento Dios es cadista, eso lo ha dejado bastante claro, pero no sé hasta qué punto puede hacer un milagro de este calibre y sinceramente yo el partido de mañana lo veo muy difícil para el Cádiz. Es verdad que el fútbol es impredecible y es imprevisible, pero yo lo veo muy complicado en tu Castellón, que es un señor equipo y que tiene además una alegría ofensiva que veremos cómo puede frenar el Cádiz, ¿no? Uh-huh. Desde aquí, desde Castellón, bueno, tampoco nos explicamos, ¿no? El rendimiento del equipo cadista, porque recordemos que la primera vuelta ganó allí en su campo frente a un Castellón y bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque es verdad que el máximo goleador sigue siendo Tabatatse, que lleva lesionado desde enero. Supongo que una de las razones es la falta de gol arriba, pero yo creo que cambia también mucho la forma de jugar. No sé si es la confianza de los jugadores o qué, pero ¿cuál puede ser la razón, ¿no? De este cambio? Bueno, cambios desde ese encuentro contra el de ida, ¿no? Que tú decías. Bueno, fíjate, el Cádiz ganó 2-0, era el último partido de 2025, Sí. casi que se cerraba la primera vuelta y el Cádiz estaba en playoff de ascenso. O sea, imagínate todo lo que ha cambiado la situación en Cádiz. ¿Cuál es el motivo o los motivos? Porque evidentemente cuando estás así no hay un solo motivo, ¿no? Pues serían varios. Desde que el Cádiz jugó ese partido contra el Castellón, estaba Garitano, pasó Sergio González, ahora está Imanol Díaz, que sí que es cierto que está implementando una forma de jugar distinta, algo más alegre, por así decirlo, que yo creo que a los jugadores les ha sentado bien, aunque de momento las victorias no llegan, son tan solo un punto de 9 lo que ha conseguido Diáquez, pero como motivos de esta caída del Cádiz hay varios, ¿no? A nivel deportivo, creo que la lesión de Tabatatse ha hecho mucho daño, el mercado de invierno creo que también no se hizo correctamente, donde no se suplió, ¿no? Esa lesión de Tabatatse por un jugador de garantía, donde tampoco se tocó en aquellas zonas del campo donde el Cádiz mostraba carencias a pesar de lo bien que iba en la temporada. Es un equipo que ha perdido esa solvencia defensiva, que era quizás la gran baza valedora de Garitano en ese inicio de temporada. A nivel defensivo el Cádiz ha perdido muchísimo, a nivel ofensivo prácticamente no crea. Hay una bajada de rendimiento brutal de sus máximas figuras, o al menos esas figuras llamadas a ser diferenciales. Ontiveros, desaparecido toda la temporada, ya por fin decidió operarse y ya no se cuenta con él para lo que resta de curso. En el caso de Suso, ¿no? Que fue el fichaje estrella, ¿no? Que se anunciaba muy platillo y parecía que iba a ser diferencial, pues no ha dado el rendimiento esperado. Por cierto, un Suso que no va a estar mañana en Castellón, se va a perder lo que resta de temporada, una baja de última hora en el Cádiz Club de Fútbol junto con la de Roger Martí. Lo que te decía, Suso, que no ha estado al nivel. Y después es verdad también que hay un factor extradeportivo institucional, ¿no? Y esto, evidentemente, lo que ocurre fuera acaba afectando, ¿no? En lo que después ocurre en el terreno de juego. Y sí que es cierto que la gestión deportiva del Cádiz ha ido en picado en los últimos meses. Desde el club se ha apostado por proyectos que seguramente os habréis entrado en Castellón, ¿no? Como aquella entrada en el Nasdaq, ¿no? De la bolsa neoyorquina, como ese acuerdo con JP Financia, el Sportec Arena con los fondos CVC. Es decir, una serie de cosas que no se ven nada claras aquí en Cádiz, donde hay muchas dudas, muchas incertidumbres de que realmente puedan salir adelante y donde se entiende, ¿no? Que el club ha puesto el foco en cosas que no son deportivas. Hay una desconexión muy evidente y hay una ruptura, para mí, que ha alcanzado un punto de no retorno
entre la afición y lo que es el club, también desde el club con los jugadores, con el vestuario, con la plantilla, que eso también es muy importante. Entonces hay una afición desconectada, un equipo en descomposición y muerto y una directiva que no se entera de nada y que está más preocupada pues de fábulas y de cuentos que no se producen y que evidentemente repercuten negativamente en el día a día del equipo. Uh-huh. Y bueno, en este caso comentaban las bajas, ¿no? De Suso de última hora, de Roger Martí. ¿Qué posible 11 podemos ver en Castalia de Manuel Idiáquez? Que como bien has comentado, sí que es verdad que en los últimos partidos está intentando proponer un fútbol algo más alegre. Supongo que la salvación pasa por, si no sumar algo en Castalia, ganar también el próximo partido frente al Leganés. Sí, bueno, las cuentas que se hacen aquí en Cádiz son más o menos las de 4 puntos. Se hacen ahora, las de 4 puntos, porque hace 2 semanas se hacía la de 7, pero como la gente no gana, pues entonces nos mantenemos un poco y somos cada vez más, más optimistas en cuanto a la puntuación. Se hace la cuenta de 4 puntos, sería un empate y una victoria. Hay que recordar que el Cádiz le resta este encuentro en Castellón, luego recibe al Leganés en casa, en un partido que va a ser una final en el nuevo Mirandilla, ahora JP Financial. Y en la última jornada se tiene que visitar a un Racing del que se espera que ya esté ascendido en esas alturas de temporada. La baja de Suso es muy importante, también la baja de Joaquín González, que se fue retirado por lesión en el último encuentro, y eso yo creo que puede modificar un poquito el plan de Idiáquez, que de lo que comentábamos los dos antes, ¿no? De esa alegría ofensiva del equipo, porque Joaquín y Suso plasmaban un poquito esa idea de ser más protagonista con la pelota, de tener más dominio con el balón, y ahora no los tiene. Entonces vamos a ver cómo se adapta Idiáquez a eso, y evidentemente a un Castellón que para mí tiene un fútbol muy bonito, vistoso, precioso, da gusto ver los partidos del Castellón, sinceramente. Entonces el 11 me da que va a ser un poco continuista con lo que sacó la última jornada contra el Depor, donde el Cádiz compitió pero perdió prácticamente en el último minuto, y sí que es cierto que se prevén modificaciones por eso, ¿no? Por las bajas que te he comentado. Vuelve Iker Recio, que fue baja en el último encuentro, y yo creo que va a ser el 11 el siguiente. Víctor, voy con él si quieres. David Gil en portería, que recuperó, por cierto, la titularidad del pasado fin de semana. Otro bandazo que se ha dado en el Cádiz en las últimas semanas. Como lateral derecho, Juan Díaz, canterano, que la verdad es que el chaval cumple muy bien y que está supliendo la lesión de Izak Carcelén. En el eje de la zaga, apuesto por Bojan Kovačević, el balcánico, junto a Iker Recio, que regresa, como te he comentado. Como lateral izquierdo, un paisano vuestro, como es el caso de Mario Clemens, en el lateral izquierdo. Centro del campo, Musa Diakité junto a Sergio Ortuño. Por la derecha no está Suso, yo creo que va a entrar De la Rosa en ese costado, porque es un jugador muy vertical, muy directo, muy incisivo, por así decirlo, en términos ofensivos, y que a nivel defensivo es muy comprometido. En la media punta va a regresar, en mi opinión, Lucas Pérez, que fichó por el Cádiz hace muy poquito y que ya coincide con Idiáquez en esa etapa en el Deportivo de La Coruña. Por la izquierda, Antoñito Cordero, que es un poco la gran esperanza ofensiva del Cádiz ahora mismo, y como máxima referencia ofensiva el malagueño Álvaro García Pascual. Creo que es el 11 que va a sacar el Cádiz, pero también te digo que por lo que ha dejado entrever Idiáquez en la rueda de prensa previa y por el bandazo que dio ante el Depor la semana pasada, puede ser que haya modificaciones en ese posible 11 que te he comentado. Pues ahí tenemos esa última hora desde Cádiz. Bueno, os deseamos mucha suerte a partir de mañana, que consigáis ese objetivo de la permanencia. Y bueno, no sé si nos veremos la temporada que viene, ojalá que no, pero si no, ya volveremos a contactar con vosotros aquí en la Barbería Albinegra de Televisión de Castellón. Muchas gracias como siempre, Pablo. Si es que no, que sea porque hacéis vosotros, pero que nosotros nos quedemos en segunda. Víctor, te mando un abrazo, mucha suerte. Eso es, eso seguro, un abrazo. Bueno, pues ahí estaba Pablo Vallejo desde Cádiz. La verdad que, Víctor, es que dice, esperemos no vernos, pero... Ojalá no vernos, pero porque se vamos a primera, hombre, no, el Cádiz se va a salvar. Además está muy agudo, ¿no? Sí, si no nos vemos porque sube el Castellón, claro, porque si no, claro, hombre. Félix, el Cádiz se va a la deriva. Siempre piensa en positivo. Recordemos que el Cádiz es uno de los equipos que más veces ha jugado contra el Castellón, porque hemos compartido categoría en segunda división un montón de años. Lo subió el Castellón a Twitter, de hecho, ese dato. Creo que es el 10º equipo al que más nos hemos enfrentado. Sí. De todas maneras, no quiero hacer, como dices, pájaro de mal agüero. Kiko Narváez también, un descenso al Castellón, con aquel partido del Castellón en primera contra el Zaragoza, creo que fuera. Hubo maletín. Hombre, nos van a contar. Recordemos que, bueno, esta gente joven no lo sabe, pero el presidente era Manuel Irigoyen, que era un pirata profesional que consiguió montar una liga de playoffs
el año que el Valencia bajó a segunda, lo consiguió montar unos playoffs para evitar el descenso del Cádiz. ¿Te acuerdas del Cádiz aquel? Que el Castellón estaba en Oviedo jugando y, Sí. y nos quedamos Iban todos- 0-1 y salió Kiko y remontó en Él y, nada, los, y en los el hermanos descuento Mejías, prácticamente. los hermanos Mejías de aquella época. Que recordemos que el Castellón le había ganado hacía 2 o 3 jornadas, 2-0 con un gol de Doroski y parecía que el que bajaba el Cádiz se va al Castellón y mira, al final bajó el Castellón. Al final bajo el Castellón. Pero bueno, luego hablaremos de estos temas, porque lo que interesa es mañana, todas estas horas, estaremos todos contentos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es el partido no para resarcirse de las últimas 2 jornadas, de la derrota frente al Córdoba y luego los 2 puntos también que perdiste contra el Ceuta. Yo creo que llegan todos. O sea, otra parte buena o positiva es que el Cádiz viene con muchas bajas, ya lo ha dicho el compañero y lo ha dicho Víctor antes, y tú vienes con toda la plantilla. Es decir, tienes alternativas de sobra para poder vencer al Cádiz, que si ya está hundido, venciéndole lo hundes aún más y le complicas la permanencia. La verdad Y que el fuerte no propio hay- compañero de Cádiz lo ha dicho, es un equipo que está muerto. O sea, ellos mismos lo reconocen, está muerto el equipo. O sea, es que imagínate el si el equipo- Castellón se pone 1-0 es como el día del Huesca, es para la media parte del partido ya decantado. Y lo que hablamos, el paso de los años, equipos importantes, sobre todo del tema de Andalucía, el Sí, Recreativo de Huelva, el tema ahora de si baja el Cádiz. O sea, dices que son equipos, Iker, de que si te duerme la pagas y bien pagada, ¿eh? Mira el Zaragoza ahora. El año Bueno, que viene lo que hemos hablado, Zaragoza, Bosque, Teruel, pues En primera ref hay movida ahí en Andalucía porque creo que todos los que los que pueden descender son todos andaluces, porque ha descendido el Sevilla Atlético, el Antequera, el Sanluqueño, El Betis Sí. Deportivo y el está Betis ahí. Deportivo está ahí y te están hablando de una crisis en el fútbol andaluz, ¿no? Imagínate, ¿y esto cómo se entiende, Iker? Pues no hay explicación. Los clubes, pues mira, va haciendo las cosas mal. Por suerte el Castellón es al revés y lo está haciendo bien. Entonces esperemos que se cumpla por lo menos este playoff, ¿no? Sí, por lo menos que los tiempos, yo creo- serán de infartos, ¿eh? Se va modernizando y hay presidentes que aguantan ahí 10 años, 15 años, Que 20 la años, antigua. se acomodan y ahora hay que trabajar mucho en los clubes. O sea, esto ya no es como antiguamente, que eran 4 cosas. Tienes que estar muy encima de los jugadores, tienes que estar muy encima de tantas todo, cosas sí. actualmente, que si no eres organizado, tienes un grupo de trabajo bueno, lo más normal es que te vayas para abajo. Y eso hay muchos que no lo asumen. No lo asumen. No, Suerte no. hemos tenido que tenemos, bueno, una directiva profesional, ¿no? Lo siguiente. Mira, yo estuve el martes, y gracias desde aquí a Pau Piqueras de OVE, que me invitó a unos eventos que hacen, ¿no? Y estuvo Lucas Alcázar, ¿no? ¿Vale? Estuvo el chaval ahí hablando, de maravilla. Bueno, increíble todo lo que nos contó de cómo el tema desde las 9 menos cuarto en la ciudad deportiva, que están obligados a desayunar allí, comen allí, lo tienen todo controlado, por la mañana les hacen un control de lo que han cenado, Sí. todo hipercontrolado, y luego los jugadores se tienen que cuidar. Luego está el jugador que se cuida, el jugador que no se cuida, y entonces el que no se cuida la paga, y el que se cuida pues tiene que trabajar. Y él lo comentaba su experiencia desde cuando estaba en el Getafe, que lo llamó el Madrid, luego a la Peñasport de Santa Eulalia, que tuvo a Manolo González de entrenador, que él lo comentaba, que ha sido uno de los que más le ha marcado en su carrera deportiva, cuando estaba en la Peñasport de Santa Eulalia, que el Castellón había jugado un playoff contra ellos hace nada. Peña Deportiva, sí. Contra la Peña de Santa Eulalia. Bueno, te lo comentaba porque lo que explicaba Lucas era increíble, ¿no? Incluso lo de las cenas, el control que tienen, que si comen los carbohidratos, boniato, patata, el pollo. David, lo mejor que nos ha pasado es que Bob, aparte de que sabe hacer las cosas que nos hace bien, ha traído esa filosofía americana de profesionalización 100%. Esto es como en Estados Unidos. Esto hay que ser profesional 100% y lo que dice Víctor, las 24 horas del día. Y eso es lo que ha traído aquí el club. Lo ha vivido porque él estuvo en la NBA metido y sabe perfectamente lo que es. Claro. Luego veis otros Y lo clubs complicado. que viene un tío que no, este va a poner dinero, lo que quieren es a llevárselo. Y así acaban los clubs. Bueno, ahora Sergio Ramos cogió el Sevilla. Eso dicen. Está en el grupo, ¿no? Con su hermano. Sí, estaba esperando a ver si se salvaba. Uf, a mí me da más miedo René que Sergio. 400 millones de euros. Cualquiera da miedo, y sobre todo la situación del Sevilla, que se va a salvar, pues No, ¿cómo se ya está. salvará? Vamos, el Sevilla Sí, está después de la Está victoria en el mirando Europa y Madrigal. todo, ¿eh? Después del partido que ganó ayer, el Sevilla está Pero me salvado. refiero que, bueno, eso es lo que dices tú, son inversiones, es lo que estamos hablando, por eso cuando a veces te salen esos comentarios, que si se va a vender el Castellón, que si en las apuestas, pero vamos a ver, es que se hacen unos comentarios que lo que ha comentado Emilio Bonet, donde está Iker, es que dices, pero bueno, o el típico, no interesa subir,
No. Eso es un Si top te dijeran que vamos a hacer un equipo para dentro de 3 años vas a subir seguro, pero es que esto no No hay funciona nada así. seguro. Pues esto fuera Esto matemática. no funciona así, o sino que se lo digan a cualquier... Los Mira, años que está el lo caso dijo en segunda Guerrero, vez lo para dijo subir. Guerrero, con esta plantilla, cuando subimos de tercera a segunda vez, con esta plantilla es para hacer playoff y subir. Y casi bajamos. Sí. Casi bajamos. Es que- Claro. No, y, pero bueno. y que eso de decir, no, subiremos el año que viene, y el año que viene bajas a primera rep y dices, bueno, ¿ahora qué? Hay que coger y vivir el momento por lo que pueda pasar. Cuando ¿no? pasa Hay el tren hay que subirse. Hay que Sí. subirse al tren, ¿no? Hombre, si tienes de que ir a este- Sevilla, te vas a Sevilla volando. Este momento tiene que aprovecharlo el Castellón. Y aunque sea la ilusión de todo Castellón, para ojalá el sueño del ascenso. Ojalá. Imagínate que si se juega el playoff, los cruces van a ser de muerte. Sí, es que va a haber... bueno, Las es que aquí Palmas. vamos a pasar olímpicamente del Mundial. ¿vale? Sí, Con sí, lo que Sí, vamos a sí, hacer. exactamente igual, no habrá mundial. Sería Habrá Almería mundial. Castellón, ¿no? Ahora mismo. ¿Cómo ahora Tercero, mismo? sexto. Sí, Vale, ahora sería mismo sería Almería, Castellón-Almería. Primero Pero claro, Castellón. Castellón-Almería. Y nos tenemos que plantear... Y la o- vuelta entre semana, el día 10. Sí, Sí. nos tenemos que hipermentalizar de que es que aquí no hay tregua. Porque tú imagínate que ahora pasara, ¿no? Pues es que es una Almería, pero es que luego te cruzas con el Málaga. Y, Entonces dices y que son durísimos, porque ya pasa una ronda difícil, aún te queda Pero bueno, otra. el Castellón yo pienso que en playoff es mucho más... Es muy- Lo hemos dicho antes, difícil. Contra los lo equipos hemos de dicho en la arriba. primera parte, cuanto mejor es el equipo, mejor Sí, juega el Castellón. sí. Bueno, ahora tenemos nuestro apartado de la cantera, ese Castellón B, ese filial del Club Deportivo Castellón, que caía 2-0, lo hemos comentado en la primera parte, porque se nos meten también los chavales y todos los que haciendo, y a por todas a Logroño. Sí, ¿no? Vamos a ir a Tú vas por a estar, todas. lo has dicho antes en la jaula. Sí, yo voy a estar con nuestro compañero Mario Dedo, que ahora le daremos paso. Y bueno, lo que hemos comentado fue una pena de partido, porque había más de 2.000 personas en Castalia el domingo. Ya. La gente tenía ganas de fútbol, no pudo ser. Además, buenos goles. Bueno, el golazo de Charbel es espectacular. El de Montero también, un disparo de fuera del área muy bueno, muy potente, pero 2-3 y con obligación de ir a ganar, no te vale otra en este caso. Así que bueno, vamos a ver qué nos comenta en este análisis de la cantera albinegra con Mario Edo, patrocinado por el de Seco Naranja, el de Cementos. Bueno, pues una jornada más de cantera albinegra y vamos a comentar el partido de este finde, que fue la ida de los play-out, ¿vale? Castellón B contra Sociedad Deportiva Logroñés, partido obviamente complicado, llevas el primer equipo, más encima vino como un bus, diría que un poco más de un bus, o sea, vendrían unas 80 personas, más o menos de allí de Logroño, animaron bastante, para qué mentirnos, pero bueno, todo empieza con el partido como siempre, o sea, como acabó más o menos la temporada, que el B jugaba bien, pero no creaba mucho peligro, tus extremos no engaraban mucho, tus mediocentros no filtraban a lo mejor mucho pase, pero se intentaba por todas las maneras, solo que no salía. Entonces ellos de un córner, un centro a primer palo, y su equipo peinadito hacia atrás, un golazo la verdad, no podemos decir nada, se adelantan ellos, nada, tú sigues igual, en la primera parte tú tienes alguna ocasión, me acuerdo de una de Carlos Segura que le cae en el centro del campo, le intenta picar por arriba pero tampoco logra marcar gol porque la toca el portero. Y poco más, un centro de Alcira, la verdad que fue bastante bueno, me acuerdo ahora, y se quedó muy cerca de rematar Rubén Catalá. Así que nada, a ver, tú ahora luego vas a la segunda parte, que cogiste con Marcos Montero, que se puso más ofensivo, y con los cambios de Jorge Domingo por una banda y Isi por la otra, que ya sabemos que Isi siempre que entra revoluciona el partido, y fue otra cosa, la verdad es que fueron como 15 minutos muy buenos del B, donde remontas con ese gol de Marco Montero fuera del área, chuflazo, la verdad, a primer palo seco, que no llega al portero, y luego Charbel, que pues le cae ahí en el área, y con su pierna buena, al palo largo, otro golazo, remonta 2-1, habían sido 15 minutos increíbles del B, hacía ya partidos que no lo veíamos, así que nada, ellos luego tú, cuando ya remontas, en vez de seguir igual es que cambió todo muy rápido porque ellos luego ya dejaron de estar atrás defendiendo, porque obviamente ellos en la segunda parte entraron a defender, a aguantar el resultado porque queda el partido en las gaunas, ¿sabes? Entonces ellos cogieron y fueron a por todo arriba y te cogieron las espaldas en 2 ocasiones y fueron las que te marcaron. En también 10 minutos 15 te hacen el 2-3. Primero por la misma banda se queda como en el área, remata solo el del Logroñés y marca, y luego otra en los últimos minutos, un centro, se queda la pelota bien muerta y coge el de Logroñés y chuta por el balón, nada que hacer, la verdad. Sergi Torner hizo buen partido, hizo buenas paradas, pero bueno, queda un partido, 2-3 es complicado, más contra un equipo como el Logroñés, pero hay que ir allá a las gaunas, intentaremos estar a ver qué tal. Y nada, que decir, Pampa Meriyud, y ojalá podamos mantener la categoría, aunque esté complicada, con un buen resultado allí.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa ese partido, domingo ¿no? a las El 6. domingo a las 6 de la tarde En Las Gaunas. Logroño. Recordamos que es el playoff clásico de siempre, ¿no? Playout. Playout en este caso, pero me refiero que habría prórroga, caso que el Castellón ganara por un gol de diferencia, si no penaltis, y el que se gane se ha salvado. Sí, se define ahí. El que gane la eliminatoria se queda, el que no, baja. Tanto decían del Estepona del Maimas, yo que habían quedado 1-1. Imagínate. 1-1. Y se resolverá en Valdebebas. En Valdebebas. El Real Madrid C, sí. Pero, Que el Real Madrid C marcó Leiva, chavalín este que Leiva, que estaba vino aquí jugando- con el Algeciras con 16 años. Ah, sí, aquel jugador Pues que el se gol del hablaba Madrid tanto lo de metió él. Leiva. O sea, que lo tiene el Ha Madrid. pasado un periplo El que Real no Madrid estaba C. en el Castilla. Lo cedieron al Córdoba, Sí. estuvo en el Osasuna Promesa, también lo Y cedieron ahora al está en el al Madrid C. Algeciras y Chaval ahora que con 16 años estaba el Algeciras en aquel año que Era estaba el en Castellón, era el mejor, Era el mejor. uno de los mejores de la categoría. Y yo recuerdo que no volvió loco en el partido Sí, de la sí, ida. sí, Luego sí. esos jugadores en casa son muy tiras para adelante, luego van bajando. Luego vas a la cantera del Madrid y ahí son todos buenos. Y Y son entonces todos es buenos, más son difícil buenos. encontrar el sitio. Es increíble. Iker, hay que dar el resto allí, ¿no? Sí, tienen que los chavos se juegan toda una carta y tienen que ir a morir y tienen que ir a ganar y para que el Castellón se quede otro año en segunda ref. Sí, sí, la verdad Sería que muy bueno. lo hemos comentado ahora en off, ¿no? Mientras estaban viendo lo que comentaba nuestro compañero Edo, el tema de que en un hipotético Ciudad Deportiva, Burriol, que está aquí al lado, se puede recordar antaño esos partidos del mediodía en el Bobalar, Sí. 12 del mediodía en la Coma, no veremos qué nombre le ponen a... de momento Al es Globe estadio. Energy. Glover Energy, La ¿no? Ciudad ¿Tú Deportiva crees que lo Globe cambiarán el Yo nombre? creo que le pondrán nombre al campo del Sí, filial. ¿no? Hombre, son expertos en sacarle dinero a todo. Por eso, Entonces, pero prefiero pondrán- que eso, que domingos 12 del mediodía, a lo mejor esos partidos clásicos en Bobalar, en la época del juvenil de las grandes hazañas, y eso se tiene que recordar. Mira, el otro día que tú lo has dicho, 12 del mediodía, 2.000 personas en Castalia. Sí, sí, la verdad que había muy buen ambiente, tribuna baja, abrieron también tribuna alta y además ese fondo 1922 que también estuvo ahí animando a los chavales. No sé cuántos seremos de Castellón allí en las Gaunas, porque siendo el mismo sábado te obliga a ir y venir, pero bueno, ahí yo estoy muy confiado. Ellos, ojo, que tampoco es que hiciesen un gran partido y como vayan al empate, el Castellón ya sabemos que ahí puede ser muy superior, así que bueno, yo creo que tiene muchas opciones el ¿Te das final. contento? ¿Vas Alejandro Moll, padre? Mario Edo, o sea, Alejandro muy padre, que no se pierde un partido Senior, desde tiempos senior, que se dice en estos casos. inmemoriales, con el compañero Mario Edo para tener la información fresca de primera mano para el siguiente vídeo de la barbería del Vinegra y estaré yo también ahí grabando. Signo Radio y la barbería Albinegra. Además, presentes el domingo en Logroño. por la mañana estará Víctor Serrano con Alex Náchez y con Guille Prats, en este caso, haciendo el partido del básquet, que juega la Mix a las 12. Desde las 12 menos cuarto, conexión en Signo Radio por nuestro Twitch y por nuestro YouTube. Podrán seguir ese partido del baloncesto. La vuelta frente al Giria, con una diferencia de +10 que consiguió en el partido de ida. Esto serían los cuartos, todavía quedaría una semis y una final. veremos qué pasaría. Y por la tarde estará Signo Radio en Las Gaunas para grabar todo el contenido. A todo el lío. Tenemos momento Iñaki de esta semana. Vamos a ver qué momento, porque entre el Madrid y el Barcelona, al final lo vamos a tener que hacer la barbería Albinegra, no, la barbería culé. La barbería culé. Hablamos merengue, de Florentino, ¿no? La Florentino no, está haciendo lo suyo y al final lo que hablamos es que entre alguien y que ponga la pasta. Esto es como todo. Todos queremos, entra tú y lo haces tú. Momento Iñaki, con juguetos. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quiero dar la felicitación a todos los seguidores del Fútbol Club Barcelona por haber ganado esta liga. Tampoco era tan difícil entre lo que es el Barcelona y el Madrid, solamente la pueden ganar ellos y por lo tanto, bueno, pues la ha ganado el Barcelona. Pero que tampoco se vengan muy arriba mis amigos barcelonistas porque os recuerdo que en los últimos 10 años va a jugar más competiciones europeas o finales el Rayo Vallecano que el Barcelona, por lo tanto bajar un poquito los humos. Por otro lado, bueno, hablaros de lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, ¿no? En la del Madrid, porque bueno, la de Donald Trump más o menos es lo mismo, lo que está ocurriendo en un lado que en otro, con un dictador por un sitio y por un dictador por la parte del otro. Bueno, en la parte deportiva, bueno, ya estamos viendo lo que está ocurriendo con los jugadores, que entre ellos se dan de hostias, que bueno, que luego encima no tienen ganas a la hora de jugar, no le ponen ganas. Es un sin Dios eso que está pasando en la Casa Blanca. Esto ya, bueno, empezó, ya lo sabéis vosotros, lo hemos dicho aquí más de una vez, con el señor Vinicius, que es realmente el virus y la plaga que está contaminando todo lo que ocurre en el vestuario.
cuando dijo que se bajaran del autobús a todo el mundo para no ir a París para recoger el supuesto Balón de Oro, en este caso Balón de Playa. Bueno, y a partir de ahí, pues bueno, ya cosas con los entrenadores, bueno, historias que ya conocéis. Y por otro lado, bueno, hizo una rueda de prensa en la parte institucional el señor Florentino Pérez. Una rueda de prensa que ya le dijeron que no la hiciera, intentaron pararlo, pero bueno, el señor ya, bueno, se la trae todo al pario y por lo tanto dijo, pues yo la voy a hacer y punto. Visto lo visto, solamente se puede decir, se puede calificar de esperpéntico, ¿no? Si don Ramón del Valle Inclán, que fue el que inventó este género, viera lo que ha ocurrido, no se lo podían imaginar en sus mejores sueños. Bueno, pues salió ahí un florentino, un señor mayor, ya os digo, octogenario, que empezó literalmente a perder los papeles porque no encontraba ninguno. No hacía más que meterse con la prensa, meterse con Negreira como si fuera un caso nuevo. Y bueno, y todas estas mandangas que estuvo contando y sin embargo no dijo nada de lo que está ocurriendo deportivamente dentro de la Casa Blanca. Y claro, ya ha dicho que va a hacer elecciones, que se puede presentar quien quiera. Él sabe perfectamente de que no se puede presentar nadie, porque las condiciones leoninas que él puso hace 20 años para que se pudieran presentar diferentes personas a lo que es la presidencia de la Casa Blanca, nadie las puede cumplir. Esas condiciones leoninas que, bueno, mi amigo Félix sabe exactamente de lo que estoy hablando porque los abogados saben todo a qué se deriva eso. Bueno, el que no sepa qué significa, bueno, que vea las fábulas de Esopo y, bueno, y ahí se las explicarán. Bueno, pues el señor Florentino ha hecho esta rueda de prensa, ha quedado como el culo. Pero claro, habría que mirar si realmente es una rueda de prensa en la cual él ha buscado caer su dignidad por los suelos, o realmente está todo programado por él, porque no es una persona tonta, y lo ha hecho simplemente para poder desviar la atención de lo que está ocurriendo dentro de la parte deportiva del Real Madrid. Yo casi que me inclino más por la segunda parte. No creo, ya os digo, que ni Riquelme ni nadie se pueda presentar a las elecciones y por lo tanto él las volverá a ganar. Pero bueno, que sepa que él inmortal no es, que ya ha dicho que hasta que quede el último socio del Real Madrid, él continuará. Pero bueno, señores de 80 años mandando presidencias de clubes de fútbol, es lo que hay. Chicos, que nada más, venga, que nos vemos, ¿vale? Venga, un abrazo, chao. Bueno, pues estaba Iñaki, Félix, lo que digo, Madrid-Barcelona y no ha dicho nada del Castellón. Sí, efectivamente, solo habla Madrid-Barça. No entiendo nada. No, a ver, le dan argumentos, pero... Le dan argumentos, pero siempre habla de Madrid-Barça, siempre deja algún palito. Está muy bien lo de las finales europeas. No pasa nada, si la final europea... ayer estuviste... de aquí un rato te vas a ir al Valencia, ¿no? Sí. ¿Qué va a decir? A ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hará un biscotto y empatarán. ¿Hará un qué? Un biscotto de estos se hacen ahora. Bueno. No pasa nada, yo pensé que decían que el Valencia iba a bajar, que llevamos diciendo que el Valencia... Espérate, que el año que viene vamos a estar en la misma división y podemos estarlo, ¿eh? Yo confío. No, yo pienso que sí. Pero no porque... Espérate que aún queda. Bueno, Iñaki en su línea, ¿no, Iker? Sí, como siempre. ¿Sí, no? Nada nuevo. Nada nuevo, ¿verdad? ¿Qué te van a contar? Sí, que me vas a contar. Bueno, vamos rápido, que el tiempo nos pasa volando. Y tenemos también momento albinegro, momentazo de esta semana. Siempre buscamos, siempre nos calentamos la cabeza y siempre conseguimos algo recordando a este Club Deportivo Castellón. Momentazo albinegro. Bueno, pues esta semana, compañeros de mesa y telespectadores, lo he puesto como finales de infarto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ha vivido el Club Deportivo Castellón por la que se avecina, ¿no? Porque como decimos quedan 9 puntos y yo creo que el último partido en Castalia frente al Eibar va a ser jornada de transistor, pila, Coca-Cola, cerveza, aunque sea sin alcohol y esperemos que no se tenga que utilizar alguna pastillita sublingual. Porque vamos con esas imágenes, vamos a ver primero la positiva, ¿no? En el sentido, pues nos hemos colocado al 19 de mayo del 19, donde el Castellón jugaba la última jornada contra el Barça B y en el minuto 83 marcaba Jairo, empataba el Barça en el 85. Alejandro Márquez. Efectivamente, sí. Y en el 94 marcaba César Díaz un gol que salvaba al Castellón, bajaba al Alcoyano,
pero con un fue gol del Conquense. Correcto. Sí, un gol del De Conquense. Luis Hernández, que yo me acuerdo que busqué en Eso lo Instagram. habéis vivido, ¿verdad? Ese momentazo. Hombre, ahí estamos en pleno apogeo y yo le escribí a Luis Hernández, perfil en Instagram, oye chaval, no sabes los huevos que tienes de estando ya descendido, marcarle en este caso al Alcoyano y dar la salvación al Castellón. Además- y el tío además siempre agradecido, con la Además, gente que le también decía. fue muy al final del partido. En el Sí, descuento, al creo final, que también. minuto Creo 90 y que pico. había acabado ya. Se juntaron los Había dos acabado goles. el Castellón, el Castellón estaba marcó, a segundos. marcó en el 94, ya te digo, además una cosa tan rápida, marca en el 83, te empata el Barça en el 85, tú marcaste en el 94, vamos si quieres ya pasamos de imágenes, en el sentido, yo me acuerdo que eso lo viví en Castalia con Paquito Blázquez, Sí. nuestro veterinario particular, y él estaba ahí esperando porque primero que sí que no, y luego se marcó ese gol en Cuenca, y no se sabía ni quién había marcado con ese gol, unos decían que estaba salvado, o sea que son esos finales de auténtica locura, como decimos, y también la coincidencia que el gol primero que se marcaba Jairo, que había venido del Conquense. Que vino del Conquense. Claro, había venido. Hubo un acúmulo de circunstancias Los astros ahí se vieron alineados. que se quedaron en la línea y vamos a ver, como digo, por la que se puede avicinar en ese partido. Recuerdo que ese partido frente al Barça, que lo tengo ahí apuntado, que era del Campo, Muguruza y compañía, y en el Barcelona estaba gente como Guillén, gente como Mingueza, Sí, sí. gente como Nico. Araujo, ¿no? Araujo también sí, estaba sí. en ese Barça B que visitaba Castalia y luego, pues bueno, Monchu. también he hecho un poco de recordatorio buscando, pues por ejemplo, me acuerdo Félix, esos finales, ¿no? Que no han sido muy graciosos para el Club Deportivo Castellón en el sentido, me acuerdo el 73-74, que el Castellón jugaba en Donosti frente a la Real Sí. Sociedad y hubo un amaño en Balaídos entre el Celta de Murcia y bajó el Castellón. Bajó el Castellón. El Castellón perdió en Donosti, en Atocha, en el viejo Atocha. Luego también me ha venido a la cabeza Gabá. Gabá. ¿Qué vamos a decir de Gabá? Jugártelo todo al final, en cosas Recordemos que del Antonio Castellón. tuvo el penalti. penalti de Antonio. Antonio tuvo el penalti para que Claro. el Castellón subiera, lo falló y luego subió. Y luego el en la Gabá. última jornada también, pues también lo había apuntado en el tema, en el año 95, el famoso partido frente al Sestao, Sí. con el gol anulado a Fernando Peralta que subía a rematar. Pues yo te digo de que vamos a ver esos finales que son de auténtico Normalmente infarto, nos sale más cruz que cara, vamos a esperar que este año sea. Vamos sea a ver, cara, vamos ¿no? a ver, Vamos ahí. o que no haga falta estar ahí pensando lo que ha comentado antes Emilio Bonet, Félix, digo yo, Iker, porque no es para morirse. Que hombre, que todo sea bueno, ¿no? Y que el partido contra el Eibar sea una fiesta en Castalia, que ojalá haya playoffs ya asegurado. Y si ganas también contra el Eibar, escalar posiciones Eso para quiero decir tener un mejor que playoff. 20 días, porque si no me equivoco es la semana del 7, luego se pasará al 10 y luego la del 14-21. 14-21, quiero decir que mes de junio nos espera, ¿no? Para nosotros el Y Mundial. con el Mundial, El con el Mun- Mundial empezado, pero para mí hasta que no acabe Sí, en Castellón. correcto. no El termina. mundial aquí en Castellón va a empezar el 22 de junio. El 22 es cuando nos sentaremos a ver a 22 Cabo no, Verde, que- Curazao y a Pero toda la más que el 23. El la 22 resaca estaremos del en la Plaza 22. Mayor celebrando. Correcto, la resaca del La 22 resaca y del el 23 22. empieza a ver el Sí, Mundial. bueno, Sí, los sí, partidos sí. son por la noche, lo veremos después con la. Que eso es la semana previa de las fiestas de San Pere del Grau, o sea que Sí, sí, va a sí. ser una fiesta, va a ser el primer San Pere en primera división del Castellón reciente, ¿no? Esperemos. Ya verás cómo lo veremos, hay que ser optimista. Esperemos que sí. O sea, ahora empezarán, no, es que ya los de la barbería haciendo la tontería, no. Es que hay 9 puntos en juego y ¿qué hacemos? No vamos mañana, nadie a Castalia, rompemos lleno. el carnet, no aparecemos, oiga, mañana quiere ir a Castalia, que en Castalia quiere mandar el Mañana hay que equipo llenar Castalia. y estar con él, que no empecemos, no, a ver, el míster, resulta que el equipo que ha sacado, que se ganará. ¿Hacemos porra o no hacemos porra? Sí, bueno. ¿Y qué acertó? Cuando vino aquí acertó. Sí. Eso es verdad. Empiezo Hombre, yo. Te has llevado los 100 euros que había de bote tú. Una vez que vienes, No llevas los he 100 visto euros. aún, ¿Cómo que no? Me cago en la leche. Iker, 3-1, va. 3-1. Venga, va, hay que ser ahí positivos. Podéis repetir, ¿eh? Félix, va, que te tienes... 4-1. 4-1. ¿Pero quién? ¿El Valencia Rayo o el Castellón Cádiz? El Castellón Cádiz. Ah, vale. 4-1. Iba a decir otro, Albert Font. Yo te voy a decir un 1-0. Yo soy ¿Qué ganador. dices? Madre mía. 1-0. A mí me da igual. 1-0. ¿Hay que firmarlo? Yo lo firmo. Yo lo firmo ya. Udemolins, 3-0. 3-0. Sí. ¿Dónde está Udemolins? Aquí. Bueno, pues yo pienso que el Castellón va a ganar 2-0. Porque está claro que vamos a sumar los 3 puntos. Iker, ¿bien todo? Bien. Pues volverás, ¿no? Antes de... Sí, recordemos cuando- que lo tenemos con nosotros y ya es ese cuando queráis. viaje de barbería. Y no digas lo de 100 euros que te los llevaste. O sea, no digas aquí con chorradas que nos van a dejar públicamente que somos unos ratas y 100 pavos que te llevaste de la porra. Feliz, a Mestalla. A ver qué pasa. Bueno, ya verás que va. Álvaro, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. Víctor,
Ya nos informarás de Logroño del filial, que también es una cosa importante. Tendremos contenido la semana que viene sobre ese partido. Y mañana nos vemos en Castalia. Mañana en Castalia no fallamos, Con retransmisión. media hora antes, Signo Radio de Castellón, desde la 100.5 FM también Futura Latina, desde el dial, y como siempre, pues en nuestro canal de Esta Twitch semana y de YouTube desde las 8. A lo grande. Esta semana mi mujer no me hablará porque ¿Por qué? Castalia, madre mía. No pasa nada, El básquet el domingo. Vente a la sauna, Félix. Vente a la Solo me falta salir del básquet y irme a Logroño. ¿Quieres ir a Logroño? Pues falta eso. Bueno, que nos vamos. Gracias a Raúl también por la realización del programa de hoy. Recuerden, mañana a estas horas esperemos tener 3 puntos más en la clasificación. Y si gana el Castellón 2-0, mejor que mejor. Y nos vemos el próximo jueves aquí a partir de las 9:30 en la barbería albinegra de Televisión de Castellón.